Hoy vamos a iniciar esta temporada con un tema que por demás es bastante motivador, sobre todo de la persona que viene. Pero antes de hablar del tema y de nuestro invitado, quiero hacer algunos comentarios generales para que podamos disfrutar de esta ponencia. Les recordamos que los micrófonos deberán permanecer apagados y vamos a abrirlos minutos antes de que finalice la charla para que ustedes puedan saludar a nuestro invitado. Seguro hay muchos que lo conocen desde hace algún tiempo y han estudiado juntos. Entonces, antes de finalizar la charla, vamos a abrir los micrófonos para que puedan saludarlo. También podrán escribir sus preguntas, ya el chat está disponible, los cuales voy a leer al final, esas preguntas las voy a leer al finalizar la ponencia de Steven. Para ello, entonces, por favor, coloquen su nombre, si su dispositivo móvil o a través del que se están conectando no aparece bien identificado, por favor, colóquenlo para que él pueda responderle de manera personal. Les recordamos también que está a disposición el correo de comunicaciones hebraica, comunicaciones@hebraica.com.be para cualquier comentario o sugerencia que quieran hacernos. Nos han llegado sugerencias de ponencias y bueno, y además recordamos que este espacio es creado justamente para ustedes. Así que lo que ustedes quieran escuchar, quieran ver, háganoslo saber, que bueno, que el equipo que está detrás de Conexión Hebraica nos ocupamos de buscar a los mejores ponentes como el que tenemos el día de hoy. Pero bien, vamos a hablar de nuestra conferencia del día de hoy. No quiero darle más larga, estamos aquí para escucharlo a él, así que voy a presentarlo. Hay una premisa que yo escuché ya hace algún tiempo y que desde entonces me la robé y la he repetido muchas veces, que dice que todos podemos enseñar a todos y todos podemos aprender de todos. Y justamente hoy nuestro invitado nos hablará de su experiencia profesional, bueno, más de su experiencia profesional, porque la charla desde que estuvo en Moral y Luces, ¿ok? De seguro de esa charla vamos a poder extraer aprendizajes para nuestra vida personal, para nuestra vida laboral y profesional. Voy a presentarlo. Steven Mandel. Él se graduó con altos honores en ingeniería en el Stevens Institute of Technology y tiene una maestría de administración de empresas, además también graduado con altos honores en el Instituto de Estudios Superiores de Administración en el IESA en Venezuela. Fue desde el año, hasta el año 2015 fue copresidente del Grupo Cisneros, pero previo a su último cargo, él fue presidente y director ejecutivo, es decir, CEO, desde el año 2009 hasta 2015, cuando dirigió el desarrollo estratégico de la organización Cisneros y supervisó sus intereses en América Latina y en parte del mundo. Durante sus más de 32 años que trabajó para la organización, él tuvo un rol muy significativo en el crecimiento y desarrollo de esta organización. Pasó por diferentes áreas, como las de operaciones, las de finanzas, por citar solo algunas. También presidió Multimarket, por ejemplo, que es el banco de inversión de la organización Cisneros. Fue vicepresidente de finanzas para la división de medios, entre otros. Fue el responsable del lanzamiento de DirecTV Latinoamérica y, como se dice en español, de AOL Latinoamérica en 23 países. Quienes hemos escuchado, conocemos un poco más de la organización Cisneros, sabemos que la organización Cisneros tiene en sus operaciones, incluye supermercados, refrescos, cervezas, telecomunicaciones, productos de consumo masivo y medios de comunicación. Así que si hay alguien que sabe bastante de muchas cosas, es nuestro invitado de hoy. Él es miembro y vicepresidente de la Junta Asesora de Batson College, es miembro también de la Junta Asesora Internacional y de la Fundación Baptist Health South Florida, es miembro del IESA, miembro del Consejo de Liderazgo para Stevens Institute of Technology. Ha formado parte de muchas directivas, de muchas juntas directivas, consejos directivos de distintas corporaciones, no solo en Venezuela, sino también en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y en el año 2017, él recibió el premio al Logro Internacional del Instituto de Stevens Institute of Technology. Quizás voy a cerrar la presentación para darle paso a que hable de que, como dice el título de la charla, fue estudiante del Colegio Moral y Luces. Cuando conversamos un poquito la semana pasada, me decía que estudió en el Moral y Luces en San Bernardino en el año 70, si no me equivoco. Bueno, ya creo que estoy delatando un poquito tu edad. Pero bueno, es egresado del año 70 y muchas de las personas que están aquí hoy acompañándonos seguramente estudiaron y son de la misma promoción. Alguien me preguntó, por cierto, que si recordaba el nombre de tu promoción. Yo la verdad no te lo pregunté, pero quizás con eso ya puedes comenzar y decirlo. Bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Recuerda, tienes el micrófono, si puedes abrirlo, Steven, por favor. Tienes el micrófono cerrado. Y bueno, sin más preámbulos, el micrófono y la pantalla son todos tuyos. Muchas gracias, Juan Carlos, por esa introducción.
muy honrado por la invitación y la oportunidad de hablarle a miembros de la comunidad. Me encanta que veo a muchos que conozco, que no veo de hace tiempo y algunos que veo aquí en Miami de vez en cuando. Pero me encanta poder dirigirme a ustedes y, muy honrado por esa introducción. Me pidieron que hablara de mi carrera profesional, este, empezando desde el Colegio Moral y Luces, que soy, por cierto, de la promoción del año 70, como dijo Juan Carlos, la promoción Manuel Frontado, se llamaba la promoción, y la promoción de humanidades se llama la profesora Rosa, ¿cómo se llama la profesora? Méndez. La profesora Méndez, Rosa Méndez. Yo soy de la graduación de ciencias. Mm, Me gradué en el Moral y Luces en una época que no existía hebraica, no existía, para ponerlo en el contexto, no había computadora, no había calculadora, no había internet, no había email, y decido estudiar la carrera de ingeniería. Me pidieron que mencione que soy hijo de sobreviviente del Holocausto. Mis padres ambos estuvieron en campo de concentración, mi mamá en el campo de Auschwitz, mi papá en un campo de concentración en Checoslovaquia. Mi padre se salva de un milagro, que sería largo el cuento ahora. Y mi madre se viene a Estados Unidos adoptada como una niña huérfana al liberar el campo. Se cría en Estados Unidos. Conoce a mi padre por correo. En esa época no había email y llamadas telefónicas. Se casan y soy el primer hijo. Mi mamá, habiendo sido criada en Estados Unidos, quiere tener su primer hijo en Estados Unidos. No habían hospitales en Venezuela, había una clínica, creo que se llamaba Clínica Caracas en la Candelaria, y bueno, nazco en Estados Unidos, pero a las 3 semanas me traen a Venezuela de vuelta y me crié en Venezuela. Como dije, me gradué en el año 70, una época que era un poco convulsionada. La Universidad Central de Venezuela tenía un año cerrada, era la época de Caldera presidente, y se estaba abriendo la Universidad Simón Bolívar. Creo que ya tenía un año que se había abierto, se abrió en el año 69, tenía unos galpones. Mi padre siempre soñó con que yo fuera a estudiar a Estados Unidos. Era el sueño de vida, que su primer hijo se fuera a estudiar a Estados Unidos. Y aprovechó que no tenía muchas opciones yo, para convencerme de ir a Estados Unidos. Tomo los exámenes de admisión, soy aceptado en varias universidades de renombre en Estados Unidos, pero mi padre no tiene cómo costear los estudios en ese momento. Ella tenía una situación económica complicada y decido aplicar unas becas, que habían oportunidades de becas en Venezuela de la Creole, que era la antigua Creole Corporation, que era eso, y hoy en día Exxon. Creole me da la beca, me costea los estudios con una sola condición. Ellos querían que yo estudiara en una universidad que se llamaba Stevens Institute of Technology. Cuando me lo plantean primero pensé que era una broma. No conocía la universidad y pensaba que se estaban usando mi nombre para echarme la broma, pero no, era en serio. Entonces aplico a la universidad como requisito de ellos, soy aceptado con la condición de que vaya a tomar unos cursos de verano, un poco para mejorar mi inglés y aprender a escuchar clases en inglés. Yo averiguo un poco más de Steven. En esa época no había la oportunidad de visitar las universidades como hoy en día. Entro y decido, bueno, voy a ir a estudiar a Stevens, y en un año después busco la manera de conseguir alguna beca y cambiarme a alguna de las universidades que me habían aceptado. Entro a Stevens. Al día siguiente de la graduación, me gradué en el colegio, una fecha, no me acuerdo, a finales de mayo, principios de junio. Las clases empezaron lunes, la graduación fue un jueves, viernes, y volé a Estados Unidos y entré a Stevens. Tenía 17 años. Obviamente en esa época los padres no los llevaban, como dije un día, a los muchachos a la universidad. Entro a la universidad y ahí empiezo a acostumbrarme a la vida y a la universidad. El fin de la historia es que la universidad era una universidad pequeña, con estudios únicamente de undergraduate de ingeniería. Tenía graduate, pero era conocida por el undergraduate.
muchas relaciones con corporaciones muy grandes, Exxon, una de ellas, Bell, que era una compañía muy grande en su momento, y habían tenido muchos graduados de nombre que todos conocerían. Ahí se graduó el fundador de General Motors, una universidad que tiene 150 años, tenía en total 2.300 estudiantes, y se graduó, otra de las personas conocidas que se graduó ahí es el padre del presidente George Bush Sr., el primer presidente. Su padre era graduado de la universidad. Stevens era un entrepreneur que inventó la turbina y el motor a vapor, inventó los rieles de tren. Entonces era una universidad muy, muy exclusiva para ingeniería. Descubro que es bastante rigurosa y decido culminar la carrera ahí. De esa parte de mi vida hay una experiencia que quiero compartir con ustedes. Y por cierto, voy a mirar de vez en cuando abajo porque tengo una chuleta para tratar de no divagar. Me pidieron comprimir 45 años de carrera en 30 minutos. Entonces voy a tratar de hablar de mi carrera basado en algunas anécdotas y experiencias y lecciones aprendidas. De la carrera de Steven, lo que más quisiera resaltar es, en el primer curso que tomo de ingeniería, el profesor hace un test, una pregunta. Dice, en Steven tenía un problema que como no habían suficientes dormitorios, compraron un barco que sirvió de dormitorio varios años, y la universidad quedaba encima en una loma. Por cierto, la universidad está en la frontera de Nueva York y New Jersey, al otro lado de Hudson, la vista de Nueva York. Y la pregunta del profesor era cómo hacer un mecanismo de transporte de los estudiantes al barco en la época que hay mucho frío para mejorar la ruta. Y todo el mundo, había que dar 3 o 5 soluciones, todo el mundo puso las soluciones, un van, una caminata o una pica por la montaña, soluciones, y el profesor a todos nos puso 0. Y nos dijo que habíamos presentado soluciones después de mentalmente analizar las alternativas y descartar las que no son factibles porque no existía la tecnología o porque no eran económicamente viables. Y él esperaba que uno pusiera soluciones como un cohete, un avión, un teletransportador de los que uno ve en las películas, etcétera, ampliar el rango de soluciones para tener y después descartarla. Y eso fue una lección que me impactó para el resto de mi vida porque me hizo pensar siempre lo que llaman los americanos out of the box, fuera del contexto, y descartar ahí. Entonces, la gente que ha trabajado conmigo y que ha trabajado para mí sabe que yo siempre en las reuniones estoy forzando a la gente a pensar, y yo mismo me esfuerzo a pensar en soluciones out of the box, no las tradicionales, y después analizarlas para ver si son viables o no. Pero yo empiezo por las soluciones a nivel macro, de todas las posibles alternativas viables o no viables, y para descartarlas y ampliar la mente. Esa fue una de las lecciones. Steven además me enseñó a ser muy riguroso con los análisis antes de tomar decisiones y usar los análisis para tomar la mejor decisión, inclusive en condiciones de incertidumbre. Me gradué en Steven en el año 74. Como digo, una época donde en Stevens en esa época no había internet, computadores. Estudio ingeniería eléctrica, electrónica. Yo era ingeniero electrónico porque la ingeniería electrónica hoy en día es algo que ya yo no conozco. Y pago mis estudios con la beca y trabajando. Trabajaba en el cafetín de la universidad haciendo hamburguesas 3 veces a la semana, de noche de 7 a 12, para ganarme un dinero adicional para poder mantenerme. Después de graduarme en el año 74, regreso a Venezuela con mi título de ingeniería eléctrica. Como dije, Creole no tenía ninguna exigencia de regresar a Venezuela o de trabajar para ellos, sino de estudiar en esta universidad. Estaban muy contentos que yo regresé. Me ofrecieron una oportunidad de trabajo que no me interesó. Y mi primer trabajo es en Kodak, cuando acaban de inaugurar el edificio en la Trinidad. Trabajo que era haciendo servicio de mantenimiento a los equipos de microfilm.
Pues en ese trabajo duré menos de un mes. No me llamó la atención lo que estaba planteado hacer, no me gustó. Este, descubrí que no estudié ingeniería para hacer mantenimiento y dejé el trabajo sin tener otra oferta y me dediqué a buscar trabajo. Un aviso en la prensa de una compañía sueca que quería abrir operaciones en Venezuela. Contesto la llamada, hablo con un señor sueco, me acuerdo, se llamaba Lundgren, y me ofrece trabajo y soy el primer empleado que hay en Venezuela con él de una compañía que se llama ASEA. ASEA que significa en sueco Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, que es General Electric de Suecia, compañía anónima. Y se monta en la época en que en Venezuela se está construyendo Guri, entonces había la oportunidad de vender todos los transformadores gigantes y los generadores y se está creando la línea de 800 kilovolts para distribuir electricidad, que era una de las especialidades de ASEA. Me ofrecen un sueldo mínimo y unas comisiones de venta. Y me acuerdo, me pagaban $2.800 al mes, que eran como $500, era lo que ganaba un ingeniero en la época, bolívares, perdón, como $500 al mes. Y trabajo y nos va muy bien. La compañía empieza a crecer dramáticamente, se empieza a contratar gente, etc. Gano muy bien por el hecho de tener un buen contrato de comisiones y cambian al jefe, traen a Lundgren, lo mandan a otra parte del mundo, traen a un señor sueco que no estaba muy contento con el arreglo que yo tenía, porque no quería dárselo a todos los demás y todos los demás que habían entrado, inclusive el mismo acuerdo que él tenía era con condiciones menores. En el interín, mientras yo estaba trabajando, a Lundgren le había pedido, porque sentía que me faltaba un área administrativa de conocimiento de management, y el IESA estaba ofreciendo programas de posgrado. En una época que los cursos muchos eran en inglés, los libros en inglés, había que tomar el TOEFL para entrar al IESA. Yo habiendo graduado en Estados Unidos, me admiten, entro al IESA y convenzo al IESA de dejarme tomar el posgrado en tiempo parcial. En esa época solo existía el posgrado a tiempo completo. Convenzo a Lundgren que me deje tomar las horas para ir a clase, porque las clases eran en horario de trabajo, y funcionó muy bien. Cuando llegó el nuevo sueco a manejar la compañía y no estaba muy de acuerdo con mi acuerdo, me propuso o me planteó que no podía seguir estudiando y que debería dejar los estudios si quería seguir trabajando en ASEA. Y yo le dije que yo prefería continuar mis estudios y dejar ASEA, y eso hice. Me dediqué, dejé ASEA y me dediqué a los estudios y terminé mi posgrado en el IESA de Administración de Empresas. Por cierto, ASEA después se fusionó con una de las grandes competencias que tenía en ese momento, que era Brown Boveri. Hoy es una compañía muy grande que todo el mundo conoce, que se llama ASEA Brown Boveri. ASEA sueca, Brown Boveri suiza. Terminé el posgrado en el IESA en el año 79. Mientras estudiaba en el posgrado, que lo continué haciendo siempre a tiempo parcial, fundé una compañía con un compañero de estudio que lamentablemente falleció, León Rabinovich, que había estudiado ingeniería, lo mismo que yo en la Simón Bolívar, y se había ido a trabajar a Philips en Holanda 2-3 años. Cuando regresó, nos unimos y montamos una compañía de fabricación de circuitos impresos en Venezuela. Yo siempre he tenido una vena de entrepreneur. Y montamos una fábrica de circuitos impresos en Venezuela, primero en un garaje, en una Venezuela donde la industria era protegida. No se podían importar productos, televisión blanco y negro, todos los televisores eran fabricados en Venezuela, los teléfonos grises los fabricaba una compañía que se llamaba Maplatex, las radios para las compañías de carros, General Motors, Ford, etcétera, se fabricaban en Venezuela y requerían de alguien que hiciera los circuitos impresos. Montamos la primera fábrica de circuitos impresos en Venezuela. Empezamos con circuitos muy sencillos y después terminamos haciendo circuitos bastante complicados. Llegamos a tener una empresa con más de 100 personas, exitosa. La vendimos a una competencia que se fundó después porque estábamos preocupados con la apertura de la industria en Venezuela, cosa que vino un par de años después de la venta.
abrieron la importación a televisión a colores y con ello vino la importación de todos los productos y nadie requería de fabricación de circuitos impresos. Habiendo cerrado circuitos impresos o vendido circuitos impresos, monté con León una empresa y esto todo tiene que ver con mi carrera después en el futuro. Después lo voy a dar voy a dar la explicación. Montamos una empresa que se llamaba Miconsa. Empezaban los computadores, no eran personales, computadores mini, computadores que se vendían a las empresas para llevar contabilidades, para hacer word processing, etc. Entonces, montamos una oficina, conseguimos la representación de una compañía que se llama ADDS y empezamos a vender computadores, mini computadores a las empresas. Simultáneamente, NSR, que era del grupo Cisneros, en Estados Unidos compra la compañía ADDS. Yo tenía un contrato de exclusividad con ADDS y NSR tenía un contrato de exclusividad para todos los productos de la compañía NSR y entramos en conflicto. Conflicto que duró un buen año, que nunca se resolvió. Y mientras tanto también yo decidí dar clases en el IESA, daba 2 cursos de extensión en el IESA. Uno se llamaba Finanzas para Ejecutivos No Financieros y daba otro curso que se llamaba Toma de Decisiones bajo condiciones de incertidumbre. Recibo una llamada de un headhunter, un cazador de talentos, Korn Ferry, bastante conocido, que están interesados en mi perfil y decido entrevistarme con ellos. Me entrevistan 2 o 3 personas, pero nunca me dicen para quién es la oportunidad de trabajo. Me entrevistan una persona, 2, 3, 4, y Korn Ferry me llama un día y me dice, mira, te vamos a decir quién está muy interesado en contratarte, no te vayas a molestar, pero es el grupo Cisneros. Están buscando a alguien para NSR. Y yo que tenía ese conflicto con NSR por ese año que no se resolvió, al principio mi reacción fue de molestia, pero después dije, déjame seguir escuchando. Y continué las entrevistas con el grupo Cisneros hasta que me entrevistó el vicepresidente de finanzas en el momento y me dijo, mira, estábamos buscando a alguien para NSR, pero nosotros tenemos un plan estratégico de expandir nuestras operaciones fuera de Venezuela. Y necesitamos a alguien que nos ayude con el proceso de análisis y de adquisiciones. Y queremos ofrecerte una oportunidad como gerente de análisis y presupuesto del grupo. Me llamó la atención lo que querían hacer y acepto. Eso es en el año 83, octubre del año 83. Lo primero que me encuentro es un departamento de análisis, 5 analistas, habían 5 divisiones en el momento en el grupo Cisneros, división de consumo, división de comunicaciones, división de sistemas, etcétera, y un analista cada uno. Y me doy cuenta que los analistas eran como policías, estaban ahí para fiscalizar a las empresas, los presidentes de las divisiones, decirles, reportar qué es lo que estaban haciendo mal, etcétera, y ahí no estaba funcionando. Y decido cambiar la visión. Me reúno con todos los presidentes de las empresas, le digo que yo quiero cambiar a los analistas o la mentalidad de los analistas y que la idea es que los analistas estén ahí para ayudar y soportar a ellos a mejorar su negocio, a hacerlo más eficiente, a determinar dónde hay deficiencias, cómo mejorar las operaciones, para lo que ellos quisieran, que lo vean como su brazo derecho y su mejor aliado. Consigo modificarle la actitud de varios de los analistas, los otros los tuve que cambiar, y lo otro que hice fue un formato donde todas las empresas tenían que reportar mensualmente todos los resultados y trimestralmente hacíamos reuniones de presupuesto. El grupo había crecido mucho, pero no tenía una estructura de reporte ni una estructura de control presupuestario. No habían los computadores, las empresas tenían los computadores grandes que para llevar contabilidades e inventarios, esos salones grandes donde los computadores funcionaban con aire acondicionado, pero no tenían ningún tipo de reporte. Convenzo a mi jefe también, yo viniendo de vender computadores personales en un viaje, que me deje comprar un computador personal. Compré un Radio Shack que empezamos a usar para hacer análisis, que en el grupo aunque no había. Mi primer
gran anécdota o breakthrough o momento importante que en mi carrera fue la primera adquisición que me encargan analizar es la compra de una fábrica de colchones en el momento que se llama Sweet Dream. Me pongo a hacer el análisis y uso el computador Radio Shack que tenía un disquete, algunos se acordarán, de 8 pulgadas que uno no podía tocar porque se borraba toda la información, era muy delicado. Y hago el análisis y uso un software que se llama VisiCal en la época, que es el antecesor de hoy en día de Excel. Había que sentarse en cada celda para poner las fórmulas, no como hoy en día, y preparo una hoja de cálculo donde hago proyecciones del negocio, proyecciones de flujo de caja, proyecciones de balance, analizo valor presente neto, tasa interna de retorno y hago análisis de sensibilidad de las distintas variables. Y me toca presentar a la alto ejecutivo, al vicepresidente de operaciones en el momento que era Jorge Massa, a Ricardo Cisneros, que era el vicepresidente, el CEO del momento, y al vicepresidente de finanzas. Y llego yo con mi computadora, hago la presentación y ese fue un wow moment, porque Ricardo me dice, ¿qué pasa si vendo 10 colchones más? Y meto y se proyectan balance, flujo de caja, balance, valor presente neto, y todo el mundo queda impactado. Hasta ese momento tenían que usar unas hojas verdes de 12 columnas para echar números manuales, y cuando alguien quería cambiar algo, era el fin del mundo. Y todo el mundo quedó tan impactado que ese fue un one moment que me dio mucha visibilidad y me volví algo así como el person to go para cualquier análisis. También los presidentes empezaron a confiar en los analistas y se empezaron a apoyar, y eso me dio mucha entrada a todas las divisiones, entender sus operaciones, ver cómo se mejoran, y me dio mucha experiencia en el área operativa y de análisis. La segunda transacción, estando ahí, que me piden analizar, que tiene un impacto para el descuento que quiero echar, es Galerías Preciados en España. Me mandan a España, hay una invitación para comprar Galerías Preciados, que es una cadena de retail en España muy importante, que ya no existe, competencia del Corte Inglés. Ahí tengo la oportunidad, me mandan 2 o 3 semanas, hago todos los análisis, me arman un equipo de gente que me apoyó y me toca hacer la primera presentación. Es la primera oportunidad donde yo conozco a Gustavo y a Ricardo, ya lo había conocido en otra presentación, y le hago toda una presentación de Galerías Preciados y les explico que que es un negocio malo para entrar, que no deberíamos comprarlo, estaba demasiado endeudado, la competencia era demasiado grande y no nos iba a dejar sobrevivir. Gustavo me oye con mucho detenimiento, oye todos mis consejos y me dice, sí, pero España en ese momento no era parte de la Comunidad Económica, era un país subdesarrollado. Yo entré a un banco a hacer una transacción y todo era manual, no tenían computadoras. Y me dice, España se va a modernizar, en algún momento va a formar parte de la comunidad y aquí va a haber una oportunidad, y esta es una oportunidad de entrar en España barato. Y me pregunta, ¿qué precio tú estás dispuesto o estarías dispuesto a pagar si no los aceptan? Y si no los aceptan, no pasó nada. Y yo le dije una cifra ridícula que eran 8 millones de euros, por un negocio gigantesco que estaba muy endeudado. Y hicimos esa oferta y nos la otorgaron porque nadie más estuvo dispuesto. Todo el mundo vio lo que nosotros estábamos viendo, que no era negocio y que era muy riesgoso. Gustavo tuvo la visión, hoy en día mirando para atrás, España entró a la Comunidad Económica Europea, Galerías Preciados estaba sentado sobre muchos activos inmobiliarios muy valiosos, y al cabo de 2 o 3 años de pérdidas, como se había anticipado, un grupo inglés que estaba interesado en el real estate nos hizo una oferta gigantesca que aceptamos. Y cuando digo gigantesca, fueron como 1.000 millones de euros a cabo de 4 años y de pérdida como 200 millones de euros en el interín. Eso fue una lección para mí, que a veces los números cuentan una historia, pero hay que tener sensibilidad de la situación y que la oportunidad puede estar más allá de los números que uno
está viendo. Regresando de España, después de comprar Galerías Preciado, y me habían dicho que me iban a mandar a España, convenzo a mi esposa de que nos casemos y nos vamos a España y que nos fuéramos a España a vivir. Hacemos la luna de miel en España, regreso a la luna de miel. Y mi jefe me llama y me dice, que era el vicepresidente de finanzas, Alejandro Rivera, me dice, mira, tuvimos que salir de la persona que maneja las finanzas de NSR, que era el cargo original que te estábamos buscando, y necesito que te metas en NSR. Entro en NSR, que fue mi trabajo primero de encargo de línea, y estuve y me encargo de la división de computadoras, que en ese momento era NSR, Digital Systems y varias otras marcas que hoy no existen. Y aparece Apple, y Apple empieza a hacer ruido, y convenzo a mi jefe, que se llama Guido Tonito, y a Ricardo, de que tratemos de conseguir la distribución de Apple para Venezuela. Nos vamos a California, tenemos una reunión con ejecutivos de Apple, incluyendo Steve Jobs, para convencerlo de que no es la distribución de Apple para Venezuela. Y ellos tienen un acuerdo, como ellos habían usado tecnología de Xerox, ellos tenían un acuerdo para distribución mundial con Xerox. Pero deciden en Venezuela, lo convencemos que nosotros estamos mejor posicionados para distribuir Apple a consumo masivo a nivel personal, y que Xerox le den el negocio de business, de empresarial. Y eso hacen. Conseguimos la distribución de Apple, hicimos un programa de financiamiento para computadoras en las universidades con varios bancos, como si fuera la compra de un carro, y tuvo un éxito enorme. Todos los estudiantes en Venezuela, a través del Banco Metropolitano, que era uno de los bancos principales, empiezan a comprar computadoras Apple, y empiezan a usarla, y tuvimos mucho éxito con Apple. Apple más NSR, más Digital, más Epson, que eran las compañías que más distribuíamos. NSR, el conjunto inclusive llegó a ser más grande que IBM. En diciembre, estando yo en NSR, recibo una carta de Gustavo Cisneros, que había visto muy pocas oportunidades, diciendo que por favor me acerque a su casa en la Ribereña, que quería conocerme y tener una conversación conmigo. Mi primera reacción, esto es una broma que me están jugando los compañeros en la oficina, y no le paro. Pero después entro en duda, y si es verdad, ¿qué pasa si no voy? Y decido llamar a vicepresidente de operaciones, se llama José Antonio Río, y le digo, mire, me da mucha pena, tengo esta carta aquí, no sé si es una broma, pero si no es una broma, no quiero quedar mal. Y me dice José Antonio, no es en serio. Gustavo tiene un programa de entrevistar 12 ejecutivos jóvenes con potencial, y tú eres uno de los que él quiere conocer. Entonces, ¿qué hago? Bueno, preséntate en la Ribereña a tal hora, tal día, era en diciembre, y vas a tener la reunión con Gustavo. Me recibe muy amablemente y tenemos una conversación que yo diría que fueron 2 o 3 horas. Y básicamente su interés es saber un poco mi background, mis padres, mucho interés en la historia de mis padres, de mi papá, de mi mamá, de los valores que teníamos en la casa, mucho interés en el tema de judaísmo. Y yo me fui pensando que era lo que me habían anticipado, era para conocerme a nivel personal, y fue muy personal la conversación. Cero negocio, cero análisis, cero finanzas, cero estrategia, era básicamente conocerme como persona. Diciembre me voy de vacaciones, regreso de vacaciones, y me encuentro una carta con un nombramiento de Gustavo Cisneros, nombrándome asistente personal de la oficina de la presidencia. De nuevo, digo, esto es una broma que me están jugando los compañeros de la oficina, que saben que yo me entrevisté con Gustavo, pero si es verdad, no quiero quedar mal. Entonces llamo a José Antonio Río y le digo, mire, me da mucha pena otra vez, pero tengo esta carta que me parece que es una broma de los compañeros y no quiero quedar mal. No, mira, Gustavo quedó muy impresionado con la conversación contigo. Hace tiempo está buscando un asistente para trabajar con él, que él quiere entrenar, porque es un cargo que José Antonio Ríos había sido inclusive asistente de él. Es un cargo donde Gustavo lo usa para conocer mejor a la persona y para entrenarlo en su forma de pensar, en su forma de tomar decisiones, en su forma de dirigir el grupo.
Eso lo sé hoy en día, no lo sabía en el momento que acepté, que me ofrecieron el cargo. No, no era para aceptar o no, sino era para tomarlo. Y bueno, le digo, ¿qué hago? Bueno, me dijo, tú has estado en quinto piso en presidencia de Venevisión. No, nunca he estado. Bueno, presenta ya, y pregunta por Sandra Zanoletti y ella te va a recibir y te va a dar la oficina y te va a explicar. Bueno, pasé un mes ahí en la oficina, no vi a Gustavo. Gustavo estaba hablando, viajando todo el tiempo, estaba recibiendo papeles y fui acumulando papeles, etcétera. Un día recibo una llamada, me dice Gustavo, mira, vamos a Miami, que tengo un board de una empresa que se llama la American Bottling, que era una empresa del grupo de refrescos. Quiero que me acompañes, tráete todos los papeles que tengas. Nos fuimos en el avión, preséntate en el aeropuerto tal sitio, nos fuimos en el avión. Y bueno, el vuelo muy ameno, no vimos nada de papeles, no hablamos de negocio, hablamos muchas cosas sociales, nos bajamos, fuimos a la junta. ¿Por qué cuento esta anécdota? Al terminar la junta, me dice, vamos a salir y despegar del aeropuerto tal, vete a tal sitio a las 2:30 y tráete todos los papeles. En el interín me agarra Ricardo y me mete en una oficina y me siento. Y me dice, mira, yo aprobé que tú estuvieras con Gustavo porque me gusta cómo tú haces esto. Yo necesito que tú hagas A, B, C y D con Gustavo, etcétera, que no lo voy a mencionar aquí porque son cosas un poco más confidenciales. Pero me estaba pidiendo y exigiendo que haga ciertas cosas con Gustavo. Y en el momento dado, Gustavo abre la puerta y me ve que estoy hablando con Ricardo y noto los dos con una cara de tensión y me siento, wow, qué lío me he metido, ¿no? Y Gustavo me dice, bueno, nos vemos en el aeropuerto y se va. Y yo me quedo muy preocupado por la cara de ambos. Me monto en el carro, me voy al aeropuerto, me monto en el avión, silencio, y la primera pregunta de Gustavo me dice, ¿qué te dijo Ricardo? Y ahí, en una micronésima de segundo que me pareció una eternidad, por la cabeza me pasó, si le digo lo que me dijo, se va a poner bravo y se va a molestar con Ricardo, Ricardo se va a molestar. Si no le digo, si le digo, si no le digo, todas las alternativas me pasaron por la cabeza y la conclusión fue, bueno, yo trabajo para Gustavo, es mi jefe y le voy a decir tal cual lo que me dijo. Y entonces le dije, mira, Ricardo me pidió que tengo que hacer esto contigo, que tengo que hacer con usted, porque yo lo trataba a usted. Tengo que manejar esto así, tengo que hacer lo otro, que no puedo aceptar esto, que no puedo aceptar lo otro. Gustavo me vio muy pacientemente y me dijo, menos mal que me dijiste, porque yo tuve una conversación con Ricardo antes y le pregunté qué te dijo y él me contó exactamente lo mismo. Entonces, eso fue una lección de vida que me impactó mucho en muchas cosas que hice trabajando en el Grupo Cisneros. Siguiendo, trabajando con Gustavo, aprendí muchas cosas muy importantes que quiero mencionar. Gustavo es una persona que siempre está buscando la excelencia, siempre está exigiendo. Él se siente la punta del iceberg y tiene que estar jalando toda una organización que en un momento dado llegamos a ser más de 60,000 personas. Si él afloja, todo lo demás se afloja. Y siempre está, no importa lo excelente que salgan las cosas, transacciones, eventos, etcétera, él siempre después nos reúne y pregunta, ¿qué podemos hacer mejor? ¿Qué hubieran podido hacer mejor? ¿Cómo mejoramos lo que hicimos? Y eso lo aprendí en una de las primeras, recién entrado en la presidencia, invitamos a Miguel Boyer, que era el ministro de Economía de España, y se le atribuye el éxito de España en su momento, a Venezuela, a dar unas charlas, hablar con el presidente Carlos Andrés Pérez en su momento, y dio unas charlas en Fede Cámara, dio unas charlas privadas, hubieron galas, eventos, y a mí me tocó organizar todo eso. Tuvo 4 días de intenso que yo creo que no dormí ni media hora. Cuando se fue, yo vi que él estaba muy contento de cómo salió todo, estaba feliz, y le digo, todo salió muy bien, muy orgulloso de mi labor y para que me dé en la espalda, me diga, sí, lo hiciste muy bien. Y él me miró a una punta del salón y me dijo, mira la cortina, están flojos, 2 ganchos ahí están sueltos y no sé, eso se veía bastante feo. Nunca era
nunca era muy difícil satisfacer a Gustavo. Al principio me costó entenderlo y trabajar así, pero después entendía y además de él aprendí a ser como soy. Nunca acepto nada que no sea excelente y siendo excelente siempre pienso cómo se puede mejorar y cómo se puede hacer mejor. Y eso es algo que le estoy muy agradecido, que fue una de las lecciones que ojalá los que estén escuchando puedan aprender. Otra de las experiencias que tuve este, cuando estaba con Gustavo, que estoy viendo la hora, cuando estaba con Gustavo y contratamos una empresa que se llama Cambridge Technology, que muchos de ustedes ahorita conocerán porque fue la que estuvo en el escándalo esto del manejo de las elecciones pasadas, de las elecciones, que eran líderes en el mercado en ese momento, para que nos hablaran de hacia dónde va el mundo. No existía internet, no existía email, queríamos entender hacia dónde va todo eso. Y nos dieron toda una charla de internet, email, cómo vamos a funcionar, vamos a estar todos los computadores conectados, vamos a poder mandar mail, uno puede contestar inmediatamente, etcétera. Y Gustavo, típico, que eso es, en todas las reuniones que hacía, iba alrededor de la mesa a preguntar tú qué opinas. Si uno no tenía una opinión, no era invitado a la siguiente reunión, y cual sea la que sea la opinión. Fue alrededor de la mesa de todo el mundo para impresionar también a Gustavo, incluyéndome a mí. Esto es una maravilla, nos va a permitir ser más eficientes, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Todo el mundo tenía algo inteligente que decir. El último era Ricardo y le preguntó, ¿qué tú opinas? Y Ricardo dijo, esto es una mierda. Y perdón por la palabra. Y entonces todo el mundo se quedó un poco así. ¿Y por qué tú piensas eso? Y él la tuvo clarito. Él dijo, esto nos va a poner a trabajar 7 días, 24 horas. Hasta ese momento uno trabajaba de 8 a la hora que fuera, 6, 7, 8. Se iba a la casa y se olvidaba del trabajo. Sábado, domingo se olvidaba del trabajo. Y él lo vio clarito. Hoy en día no hay horario de trabajo, había horario físico en la oficina, pero uno trabaja a las 24 horas. Hoy en día todo el mundo está remoto y sigue trabajando sábado, domingo, especialmente la gente que está en operaciones de empresas complicadas y operativas. Termino mi experiencia trabajando con Gustavo. Voy a saltar mucho por si no, no voy a poder terminar. Y estoy perdiendo el hilo acá. Termino la experiencia con Gustavo y mi primer cargo de vuelta en las operaciones, vicepresidente de la División de Comunicaciones. La División de Comunicaciones incluye a Venevisión, Sonorodben, Rodben, las tiendas Rodben, Cinema Kit, Video Móvil, un grupo de FM Center, la Radiovisión, un grupo de compañías y ahí aprendí mucho del tema de las comunicaciones. Era una de las divisiones más importantes para el grupo. Venevisión era una de las empresas que fundó don Diego Cisneros en los años originales. De las 3 empresas, Gustavo hereda 3 empresas del padre, que son Venevisión, Tío Rico y Pepsi-Cola. Y él es el que crece el grupo en las otras áreas. Y esa era una Venevisión. Una vez que Gustavo le preguntaron, ¿por qué usted vende todo? Y él dijo, todo está en venta menos Venevisión. Esa es una de las empresas que él nunca va a vender. Entonces era una empresa muy cercana a él. Hicimos muchas cosas era la época que Rodben, por ejemplo, tenía una gran fábrica de discos negros. Estaban saliendo los compact discs. Montamos una fábrica de compact discs. Empezamos a producir compact disc, pero no se vendían, porque en Venezuela no tenía los reproductores de compact disc. No había suficiente, la gente no los tenía. Me monté en un avión con el vicepresidente ejecutivo de Rodben, nos fuimos a Corea, buscamos una compañía que nos hiciera aparatos de compact disc bien barato, compramos, no me acuerdo la cantidad, 50, 60 mil, muy barato, y los empezamos a vender en las tiendas a mitad de costo, pero lo que queríamos era inundar el mercado de aparatos para que la gente empezara a comprar compact disc y dicho y hecho fue un éxito. Todo el mundo empezó a comprar compact disc
y, y tuvimos mucho éxito. Ese es uno de los negocios que vendimos a Sony Polygram en años después. Estando en la división de sistemas, tuve un impasse con el vicepresidente de finanzas del grupo, a quien yo reportaba de forma indirecta. Y me estaba picando mi vena de entrepreneur. Y decido dejar el grupo. Me voy a ir por mi impasse, mi diferencia con el vicepresidente. No estaba de acuerdo con la dirección y las decisiones que estaba tomando. Ricardo me llama y me invita a su casa y me trata de convencer por muchas horas de que no me fuera, hasta las 2, 3 de la mañana. Ya no tenía ni cómo decir que me quería ir. Le decía, mira, si no me voy a arrepentir de no haberlo intentado, me va a quedar eso como algo, déjame irme, en 2 años si no estoy contento, volvemos a hablar. Él me decía que no, que no, que no. Al final le dije, mira, me voy a ir, déjame pensarlo. Al día siguiente tenía un viaje a Estados Unidos para un tema de médico con alguien y le dije, te llamo de Estados Unidos. Lo llamé, no lo llamé, le mandé una nota diciendo que había tomado decisión de irme y dejé el grupo Cisneros para unirme a una persona de JP Morgan, Ralph Von Speck, para montar un banco de inversión en Caracas. Bueno, cosas que me llamaron la atención. Me seguían mandando mi sueldo a pesar de haber renunciado todos los meses. Por 6 meses me mandaban el sueldo y yo devolvía el cheque. Me mandaban el sueldo y yo devolvía el cheque. Me inventaron a una convención de ejecutivos del grupo Cisneros en diciembre. Yo me había ido como en junio. Le dije que no iba. Y estaba trabajando. Al día que cumplí 2 años de estar en mi proyecto, me llamó Ricardo y me dijo, mira, ya son 2 años, vente a hablar conmigo. Y me fui a hablar con él. Y me dijo, mira, quiero que estés de vuelta. Vamos a montar nosotros un banco de inversión que mencionó Juan Carlos. Que se llama Multimarket. Nos dio un edificio en el Rosal que se llamaba 453. Me dotó de un presupuesto y mi única condición es que yo no iba a reportar a la estructura, sino iba a reportar directamente a él y a Gustavo. Cosa que molestó a mucha gente dentro de la estructura, pero así lo hicimos, ¿no? Yo no quería reportar y no quería tener que ver con el vicepresidente de finanzas, con quien había tenido unos impases. Y así lo hicimos. Hicimos transacciones muy interesantes. Compramos Pueblo en Puerto Rico, una cadena de supermercados muy grande. Compramos Blockbuster en Puerto Rico, que llegamos a tener 80 Blockbuster en Puerto Rico. Era la franquicia más exitosa de la red de Blockbuster. Teníamos una mesa de dinero, teníamos una tesorería, hacíamos cambios. Nos fue muy bien. Y vino la crisis del Banco Latino. El Banco Latino hizo que varios bancos colapsaran y el gobierno tomara el control de esos bancos. El grupo, que siempre ha trabajado con mucho leverage, está endeudado con la banca y muchos de los bancos eran los bancos que habían caído. Curiosamente, con el Banco Latino era que el menos le debía porque el grupo era accionista y Ricardo era director, entonces tratábamos de no tener conflicto de interés. Pero con los otros bancos sí. Y Gustavo y Ricardo tenían una política de no hacer negocios con el grupo, con el gobierno. Poca gente sabe, pero nosotros no le vendíamos ningún servicio, ni computadores, ni nada al gobierno. Nunca queríamos depender del gobierno y era una política que venía de arriba. Las únicas transacciones que hacíamos con el gobierno es que aceptamos pasar publicidad porque no, como medio de comunicación no podíamos no pasarla. Y la pagaban a full tarifa, ni siquiera la pagaban con descuento como la pagaban muchos anunciantes. Y el grupo toma la decisión de que no quieren deber nada a ningún banco que sea propiedad del gobierno. Convoca una reunión en Nueva York, en las oficinas de Nueva York, para ver cómo hacemos un plan de reestructuración y le pagamos la deuda a todos esos bancos que habían colapsado. Pide que hagamos un plan. Yo hago un plan de reestructuración el fin de semana con un grupo de ejecutivos. El vicepresidente de finanzas hace otro plan y el lunes se lo presentamos a Gustavo, Ricardo y a la Junta. Y la Junta
aprueba el plan que nosotros hicimos. Le piden al vicepresidente de finanzas que se retire y me nombran vicepresidente de finanzas del grupo. Mi plan estaba basado en venta de las empresas, pero necesitábamos un bridge o un financiamiento puente de 150 millones de dólares de los accionistas. Me apoyan el financiamiento puente de 150 millones de dólares. Me voy a Venezuela con mi plan y se lo presento a los presidentes de los bancos que todavía no estaban tomados por el gobierno, que incluían a Nogueroles en el Banco Provincial, incluirían a Marturete en el Banco Mercantil, y le presento el plan y le digo, mira, yo necesito su apoyo, este es el plan, esto es lo que nosotros nos vamos a comprometer a hacer, y empezamos a ejecutar el plan. Años después me encuentro con Nogueroles y riéndome me dice, mira, cuando tú me presentaste el plan, yo pensaba que tú estabas loco, que no lo ibas a poder hacer, pero me llamó la atención la pasión y el convencimiento que tenías de que lo ibas a poder hacer. Y lo apoyé, decidí apoyar y hablé con los otros bancos y decidimos apoyarlo. Y lo que te tengo que decir de años después es que todavía estoy sorprendido de la capacidad que tuvieron de reaccionar y de ejecutar ese plan. Pusimos un cronograma de ventas de empresas que incluía Tío Rico, incluía CADA, incluía Maxi, incluía empresas muy íconos del Grupo Cisneros, pero la misión era generarle suficiente liquidez para pagar las deudas a los bancos que pertenecían al Estado. Ni siquiera por la razón de la reunión con Nogueroles Mercantil era plantearle que íbamos a pagar esas deudas, pero que no me cobraran las deudas que teníamos con ellos hasta que pudiéramos completar la reestructuración. Obviamente Multimarket dejó de operar porque nos tuvimos que dedicar en eso, y Gustavo siempre tiene una máxima que uno tiene en las situaciones complicadas: huir hacia adelante. Empezamos a buscar a dónde nos empezamos a meter negocios fuera de Venezuela. Ahí surge Univision, que es una de las transacciones más exitosas que ha tenido el grupo. Univision se funda con con Televisa de socios, cada uno pone 50 millones, son 100 millones, y un socio americano que se llama Jerry Perenchio, que como decía Gustavo, puso el pasaporte porque hacía falta un socio americano. Univision estaba quebrada, su problema principal era la producción de programación, entonces hacemos un contrato, financiamos con la banca 450 millones de dólares, y el compromiso con la banca es que Univision no iba a producir nada, que toda la programación la iba a presentar Televisa y nosotros, que ellos tenían acceso a usar toda nuestra librería. A cambio, nosotros íbamos a cobrar 15% de los ingresos que tenía Univision, 7,5 cada socio, una vez que tuviera pagada la deuda. Y mientras no tuviera pagada la deuda, acumulábamos esa cuenta por cobrar. Dicho y hecho, se pagó la deuda, los 450 millones. Univision, cuando la compramos, vendería 200 millones al año, etc. Empezó a crecer Univision dramáticamente, no tenía costos de programación, llegó a facturar 2.000 millones, ese 15% representó para cada socio 150 millones anuales en programación que cobrábamos. Y la acción, después de Univision, tuvimos una oferta para comprarnos de 14.000 millones que vendimos. Entonces es una de las historias de éxito del Grupo Cisneros. Al final hicimos muchas transacciones. Si alguien tiene alguna pregunta de alguna particular, etcétera, cada transacción de esta podría tener una charla completa. Otra de las transacciones de la cual estoy muy proud, que Juan Carlos mencionó, es la de DirecTV, que me gustaría hacer un poquito de historia. Saliendo de la crisis de Venezuela y del Banco Latino, me toca ir a Hughes Corporation en Los Ángeles a negociar el uso de un satélite para Venevisión. Estoy negociando y caminando por los pasillos veo una puerta que dice DirecTV. Y como está relacionado con TV, le pregunto al ejecutivo qué es eso. Y me dijo, mira, déjame, abre la puerta y me empieza a explicar, mira, estamos trabajando en un proyecto para transmitir directo de un satélite de baja órbita a una parabólica que tenía 18 pulgadas, programación, y eso va a revolucionar el mercado. Llamo yo a Gustavo y Ricardo y le digo, mira, tienen que venir para acá, esto es
va a revolucionar el mercado. Habíamos comprado una empresa en Venezuela que se llamaba Cablevisión, estábamos empezando a romper calles para cablear las calles, las casas, y esto le das programación a todo el mundo. En una Venezuela, si alguien de la gente de esa época se va a acordar que la flor, decían que la flor nacional eran las parabólicas esas gigantescas que tenían todas las casas encima. Le decimos a Hughes que nos dé los derechos de DirecTV para Latinoamérica, nos dicen que no. Hughes es propiedad de General Motors, Gustavo conoce a algunos miembros de la junta de General Motors y nos vamos arriba a hacer una presentación a General Motors por qué nos deberían dar la representación de DirecTV para Latinoamérica. Y General Motors le dice a Hughes que nos tienen que dar la distribución para Latinoamérica y firmamos un contrato de distribución antes que DirecTV existiera en Estados Unidos. Y empezamos a armar el negocio. Empezamos a ir país por país, a pedir los permisos, a buscar un socio local, porque lo hicimos estilo McDonald's. Teníamos la franquicia Master y en cada país teníamos un socio y teníamos que tenía un porcentaje de cada país era distinto, 50, 60%, etcétera, y nosotros junto con Hughes teníamos el resto. Convencemos a Hughes de montar una Blink en Venezuela, que se montó en un terreno que teníamos enfrente de Venevisión para subir programación. Se monta uno en Argentina y se monta uno en Brasil. Se lanza DirecTV en Estados Unidos en éxito y lanzamos DirecTV en Latinoamérica y también fue un éxito. La única condición que nos puso Hughes cuando nos dio la distribución era que teníamos que salir del negocio de cablevisión, que era obviamente competencia, cosa que hicimos. También en esa época hicimos AOL Latinoamérica, que fue mencionado. Nos costó más de 3 años negociar con AOL la distribución para Latinoamérica, muy complicado. Al final le pedí a un ejecutivo de DirecTV, de Hughes, si me podía ayudar a negociar con AOL la distribución. Se sumó a mi equipo y yo tengo que darle crédito a él, que gracias a él conseguimos la distribución de AOL. Lamentablemente duró más y ya había competencia en Latinoamérica. En Brasil habían lanzado un servicio que se llama UOL, que ya tenía acaparado mucho el mercado. AOL en Estados Unidos regalaba los CD para si se acuerdan. En Latinoamérica tratamos de convencer a AOL que eso no iba a funcionar. De hecho, no funcionó. Tuvimos varios tropiezos. Al final, AOL fue una compañía a Latinoamérica que salió pública en la bolsa con éxito y después se fusionó con Time Warner y bueno, tuvimos muchos buenos resultados de esa transacción. Hicimos muchas transacciones durante mi carrera en el Grupo Cisneros. Hicimos negocios de televisión. En Colombia la televisión era pública, toda la televisión era del Estado, decidieron privatizarla. Gustavo era muy amigo, se sentaba en el board del Chase con Julio Mario Santo Domingo, que es el de la cerveza en Colombia, y le propone que se meta en televisión, que nosotros lo ayudamos con la tecnología y queríamos ser socios. La ley solo autorizaba 15% para extranjeros. Hicimos negocios donde nosotros pusimos ejecutivos, tecnología, ingeniería y programación, y Caracol fue un éxito. Pero solo teníamos 15%. Hubo un rumor de que iban a licitar otra frecuencia, iban a permitir a los extranjeros tener 40%, le vendimos nuestro 15% a Caracol, esperando esa licitación que nunca se dio y quedamos fuera del mercado. Entramos en Chilevisión, en Chile con un canal que se llamaba Chilevisión, con mucho éxito, que se lo vendimos a Piñera, que después fue presidente de Chile. Compramos en Argentina un grupo que se llama Imagen Satelital de Cable, que tenía muchos canales HTV, Match Music, Infinito, muchos canales que todavía están en el aire, que se lo vendimos a Time Warner. Éramos dueños, poca gente sabe, de Playboy a nivel mundial, excepto Estados Unidos. Playboy, cuando digo televisión, cuando vimos la dirección que estaba tomando Playboy y Christy Hefner, que es la hija de Hugh Hefner, no entendíamos cuál era la estrategia a seguir, vendimos ese negocio después de muchas discusiones y nos metimos también en el mundo de cerveza.
Eso es un cuento largo. Juan Carlos a lo mejor sabe parte del cuento. Nuestra versión es que Polar se metió compró Golden Cup. Había un acuerdo tácito que Polar no entraba en refresco, nosotros no entrábamos en cerveza. Nuestra versión es que Polar compró Golden Cup y se metió en refresco, y entonces el grupo Cisnero se metió en cerveza y compró Regional, que era una empresa que tenía un 1% de market share en el Zulia. Probablemente Polar tenga su propia versión de los hechos. Bueno, y crecimos con Regional hasta donde era nuestro target. Llegamos a tener hasta 27% de market share. Nuestro objetivo era tener 15%, pero crecer fuera de Venezuela. Hicimos un intento para comprar una empresa en Canadá que era la cervecera más grande, que se llamaba Labatt. Hicimos una oferta no solicitada por 2.000 y pico millones. La Junta nos exigió que sujeta a financiamiento. La Junta nos pidió que la trajéramos no sujeta a financiamiento. Conseguimos el dinero. Conseguir el dinero significaba hacer unos pagos de fees, y le dijimos a la BAC que estamos dispuestos a hacerlo, siempre que, si no nos hacen la transacción, hay un breakup fee por romper la transacción de 140 millones. De hecho, después Interbrew vino, hizo una oferta mejor que la nuestra, cuando se supo que nosotros estábamos comprando, y Interbrew compró la BAT y nos pagaron nuestro fee de 140 millones por romper el negocio. Después tratamos de hacer un negocio con Interbrew para Latinoamérica, que no funcionó, y después Brahma hizo el negocio con Interbrew, y es la compañía que hoy todos conocen, que ellos terminaron comprando Budweiser, etc. En el interín compramos, junto con el grupo de Julio Mario Santo Domingo, una empresa que se llama Bacus, que era el productor de cerveza más importante de Perú, donde Polar era socio. Y esa empresa se vendió a South African Breweries, que hoy en día es parte del grupo de brasileño de Ambev. Hicimos una compañía, esto es una historia interesante, hicimos una compañía con Ronald Lauder. Gustavo era muy amigo de Ronald Lauder y de Leonard Lauder. Y ellos hicieron una compañía que se llama RSL Telecomunicaciones, con tecnología israelí para tráfico de llamadas internacional. Nos asociamos con ellos. La compañía fue pública, fue muy exitoso, y he hecho este cuento porque yo una vez le planteé a Ronald, ¿por qué no hacemos una junta en Israel para que Gustavo venga y conozca Israel? Y llevamos a Gustavo a pasear por Israel. Y hicimos la junta en Israel. Gustavo vino, Ronald la coordinó para que nos recibiera Netanyahu, nos recibieron todas las personalidades en Israel. Fue un viaje memorable. Desde entonces Gustavo ha regresado varias veces, Ricardo ha ido muchísimas veces, tiene amigos allá. Y recientemente Adriana fue a Israel y vino encantada, que es la hija de Gustavo, que hoy en día es la CEO del grupo. Gustavo siempre, desde que lo conocí, dice que sus mejores amigos son judíos, sus mejores mentores son judíos, y muchas veces me ha dicho que él es más judío que yo. Y la verdad que se conoce la historia mejor que yo, ha leído mucho sobre el judaísmo, es muy amigo, y tiene al rabino Brenner como consejero personal. Cuando tiene situaciones que necesita algún consejo muy particular, etcétera, llama al rabino Brenner. El día que hicimos una celebración para mi retiro, invitó en la casa, su casa, que había muchas personalidades, invitó al rabino Brenner a dar las palabras. Y bueno, el hecho que lo llevé a Israel para mí fue un gran logro y un gran momento dentro del grupo. Esta compañía, por cierto, RCL, fue pública. Compramos una compañía en Israel que se llama Delta, que tenía la patente de la tecnología de voz sobre Internet. Estaba muy adelantada porque era un voz sobre Internet que uno hablaba, esperaba 5, 10, 15 segundos, oía la respuesta, y la gente no lo tomó. RCL, desafortunadamente, la tecnología la desaparecieron del mercado, y con ella se vendió la patente, y hoy en día todas las comunicaciones son sobre Internet. En el año 2000 estamos en una reunión en Nueva York. Goldman Sachs nos está haciendo una presentación del mundo de la cerveza, cómo se iba a consolidar, etc. Y al final de la reunión dice, todos muy interesados en lo que nos presentaron, y pregunta al ejecutivo de Goldman Sachs, le pregunta a Ricardo, ok, ¿cómo seguimos para adelante?
con quien continuamos las conversaciones y Ricardo dice, háganlo con Steven Bandel porque yo me estoy tomando un año sabático. Estoy nombrando a Steven Bandel en este momento CEO y presidente del grupo. Y así fue como me enteré. Me estaba nombrando presidente y CEO del grupo. Él se perdió no un año sabático, sino 7 años, se desconectó completamente a disfrutar de la vida alrededor del mundo. Lo veía muy esporádicamente y era socialmente, pero se desconectó totalmente de los negocios. Ahí me mudo para Miami, las oficinas corporativas eran en Miami, me encargo de las operaciones de todo el grupo a nivel de CEO en el año 2000. Como ya estoy un poco tarde con la conversación, en el año 2009 me nombran CEO, que era el cargo que tiene Gustavo. Soy el primer CEO del Grupo Cinero que no pertenece a la familia en 90 años de existencia del grupo. Y soy CEO y una de las cosas que Gustavo me pide es que entrene a su hija Adriana para el cargo. He entrado 2 o 3 años dentro del cargo. Y en el año 2013 nombramos a Adriana CEO del grupo y Gustavo me pide que me quede hasta el año 2015. Yo ya había planteado mi retiro años antes y me quedo en el grupo como co-chairman junto con él hasta el año 2015. Me retiro en el 2015 y para terminar rápidamente, como mencionó Juan Carlos, estoy en varios boards hoy en día. Estoy en el board de Babson, donde fui vice chairman. Estoy en el board de Baptist, que soy vice chairman de uno de los boards, y en octubre voy a ser chairman del board del International Foundation. Estoy en Stevens, en el President Leadership Committee. Stevens me honró con el International Achievement Award en el año 2017, que es una anécdota interesante. Me llaman, yo había perdido cualquier conexión con Stevens y un día me llama y recibo una llamada de la chairman del trustee, del trust y del Board of Trustees, y me dice que me habían seleccionado para el International Achievement Award. Yo les doy muchas gracias, muy honrado, no sabía de qué se trataba el award y empiezo a averiguar. Y descubro que es un award que dan desde el año 1935 y lo ha recibido gente como, lo ha recibido gente como Alexander Calder, que es un artista ingeniero mecánico graduado de Steven y artista muy conocido. Frederick Rains, que fue premio Nobel. Igor Sikorsky, todos graduados de Steven, pionero de la aviación de los helicópteros Sikorsky. Steven Sassoon, que es inventor de la cámara digital. Son Ben, que es inventor de TV Globo, de la TV plana, perdón, y es CEO hoy en día de LG. Y David Faber, que es considerado uno de los padres del Internet. Y wow, yo creo que se equivocaron cuando me escogieron, pero bueno, igual los acepté y me sentí muy honrado. Hicieron una gala en el Hotel Plaza de 500 personas, todos en black tie. Tuve la fortuna de que me acompañó la familia y Gustavo me sorprendió y se presentó al award y él me dio en el award. Al año siguiente se lo dieron a la que es número 2 hoy en día de AstraZeneca, que es una de las que está haciendo las vacunas para el COVID. Y se sienta conmigo en el board de Steven y he estado muy involucrado con Steven desde entonces. Estoy en el board de IESA, estoy en un board de un fondo, un venture capital fund que se llama Carao de Costa Rica. Estoy en un board de Cromwell, que es una empresa de tecnología para manejar enfermedades crónicas, con Joe Rosenthal, que es el fundador, que a lo mejor está en esta charla. Estoy en un par de ventures de inteligencia artificial, Golf, Boost y Rehab Boost. Estoy en Miami New Drama, que es el esfuerzo que está haciendo Michelle Hausman en teatro. Y estoy ayudando a Emanuel Abramovich con Bolívar Field, que es un grupo de músicos de la Orquesta Juvenil del Sistema de Venezuela, que se está montando en Miami. Ya ha dado 2 conciertos y quiere establecerse como una orquesta aquí en Florida. Dejé muchas cosas fuera. Sé que fue un poco más larga de lo que
lo que es anticipada, pero había muchas cosas para contar rápidamente. Son 45 años en brevemente. Muy bien, gracias, Steve. En un chat que tengo aquí en el celular, alguien acaba de escribir que deberías escribir un libro. Que todo esto lo deberías de plasmar y que seguro va a ser más de 500 páginas que vas a escribir. Pero me imagino la cantidad de cuentos, además, bueno, que omitiste por tiempo, ¿no? Hay un libro donde yo colaboré, mucha gente me ha dicho, pero hay muchas cosas confidenciales que son hasta a veces más interesantes que no puedo contar acá de cosas que pasó. Pero hay un libro que se llama, que Editorial Planeta, que es de Gustavo Cinero como pionero y como entrepreneur, y ahí están muchos de estos, yo salgo quote mucho porque cuento muchas de estas transacciones y muchas de estas historias. Qué bueno. A ver, hay ya más de 100 personas conectadas. Les recuerdo a las personas que nos están escuchando que si tienen preguntas o comentarios lo pueden ir haciendo por el chat. Ya de hecho hay varios que voy a empezar a leerte, Steve.